verdad. Y es que yo pues en la historia de este canal nunca se me había dado una colonia de... Buenas amigos, hoy tengo que darle comida a mis hormigas, así que vamos a hacer una vez más actualización de mis hormigas. Vamos a ver todas mis hormigas, así que comencemos. Por acá tenemos la colonia de Solenopsis geminata, que es mi colonia más grande. Vamos a verla. Uy, movieron prole para acá. Qué raro, es raro ver la prole por acá. Aquí tenemos a la reina, amigos. Teníamos rato que no la veíamos. La reina se ve súper bien. Hay muchísima prole. Una mega soldado, grandísima, gigante. Miren, al lado de una soldado, para que noten la diferencia. O sea, es una cosa impresionante. Y pues bueno, la colonia está bien. Ya la empecé a darle más comida. De hecho, aquí se ven los restos de la última vez que las alimenté, que les di 7 tenebrios. Hoy le vamos a dar 7 más. Y bueno, esperemos que empiece a crecer para poder pegarles los módulos nuevos y que la colonia vaya creciendo. Acá, por ejemplo, miren, les enseño que ellas intentan, y de hecho ahora se me complica mucho, por eso quería cambiar la caja de forrajeo. Ellas intentan escapar y por eso es necesario una caja de forrajeo muy hermética. Y pues siempre ya que las alimento me cuesta. Pero bueno, vamos a darles de comer. Pongan música rock pesado. Y pues miren amigos, ellas intentan. Ahí puse antifugas, pero es que ellas son súper escapistas. Miren esto como está. Entonces se llenan de antifugas y es complicado. Pero mira, ya están tomando agua con azúcar. Yo les pongo allí. Y pues ya llegó su proceso. Ahora continuemos con las otras. Ojo que salieron todas. Miren esto amigos. Algunas personas me han dicho que se les pueden dar semillas a las geminata. Yo no lo he hecho ni una sola vez y me da miedo. Porque como este hormiguero tiene tanta humedad, me da miedo que se germinen las semillas. Tocaría como molerlas o algo así. Pero pues no sé, yo siento que yo aplico la máxima de la ingeniería, de la informática, que es que si funciona, déjelo así. Y como mi colonia simplemente dándoles proteína están creciendo bien, si les cambio la dieta yo no sé cómo puede afectar. Tal vez más adelante haga una prueba con otra colonia distinta de geminata, que tengo por ahí una poliginia. Puede ser que con ellas haga la prueba. Miren cómo están los soldados atacando. Miren cómo atacan la cabeza. Y pues bueno amigos, ahora sí, vamos con la siguiente. Por acá tenemos la colonia de Orimirmes insanos. Amigos, esto se está saliendo de control. Son demasiadas obreras, demasiadas pupas. Y eso que tuve un pequeño accidente en estos días y se me escaparon algunas. Lo único es que no se quieren ir del tubo. Y pues bueno, yo las dejo ahí tranquilas. La reina se ve súper bien allí. Vamos a darles de comer. Una cosa nueva que hice, imprimí un módulo de estos que estoy usando para las Camponotus. Y pues ellas ahora respiran por acá. Decidí poner esto porque estas hormigas son bastante químicas. Son muy parecidas a las Camponotus y a las Crematogaster. O sea, ellas botan un ácido que la verdad es muy fuerte. Y pues cada vez que las manipulaba era un olor muy fuerte y me tocó poner esto. Y están colocando aquí en la zona de humedad, están colocando restos de comida. Esto voy a tener que cambiarlo pronto. Pero ellas no sé por qué están haciendo esto. Peligroso porque se pueden inundar. Listo, allí lo tenemos. Ellas ahora mismo van a salir. Ellas salen un montón amigos, ya van a ver. Cuando ellas están alimentándose salen muchísimo. Mire, ya fueron de una vez al agua con azúcar. A ellas les encanta. No limpié el platico, sí lo sé. Pero es que se me pueden escapar. Se me está complicando algo, ¿saben? Esta caja de forrajeo. Ojo que el tenerio todavía está vivo, sorry. Vamos a esperar un ratito y ahorita la vuelvo a grabar porque ellas salen todas a comer. Por acá tenemos la colonia de Ectatoma que mudamos en el video anterior. Ya quité el tubo, se mudaron solitas. No lo grabé porque bueno, pero quiero enseñarles que ellas están súper bien aquí adentro. Miren cómo está esto amigos. Ellas decidieron usar la humedad para tapar todo. Aquí está la reina. Y ahí se ven las larvitas. Esto era lo que yo no había visto en este hormiguero, larvas. Y pues vamos a ver cómo funciona este hormiguero ahora. Ellas decidieron con la humedad, mire, tapar todo esto. Me gusta hasta cómo se ve súper bien. Al principio tenían pues tienen aquí algunas larvas todavía. Las tienen aquí. Debe ser que esa es la zona más húmeda del hormiguero. O esta de acá. Y pues ellas se están mudando, se van adaptando. Y me gusta cómo se ve. Obviamente por el tema de la tierra casi no se distinguen mucho. Pero igual pues yo creo que aquí tienen para vivir por lo menos un año, año y medio, antes de hacer algún tipo de extensión o algo así, porque estas son hormigas que tardan en crecer. Miren, por acá tenemos más pupas y más prole. O sea, esto está brutal. Había muchísimas en el tubo, ellas solitas se mudaron. Entonces ya les puse comida. Ahí están los teneros, agua con azúcar. El bebedero pues
Me tocó como abrir un poquito más los agujeros, no sé si se alcanza a ver allí. Ahí está, al bebedero me tocó abrirle un poquito más los agujeros. No sé si están usando el bebedero, pues tengo que validarlo. Si no, pues me va a tocar volver a poner un tubo de ensayo como hacía antes, un tubo de ensayo con agua y algodón blandito. Y pues bueno amigos, así está esto. Me gusta mucho como se ve, espero que esta colonia le vaya bien aquí en este hormiguero. Y por aquí la reina. Y bueno amigos, continuemos. Y aquí, como les había comentado, ellas salen de una vez. Todas salen de una vez a alimentarse. A ellas les gustan muchísimo los líquidos azucarados, las Dorymirmes Insanus. Quería enseñarles que ellas salen, se alimentan. Aquí ellas están rematando el tenebrio y comiendo sus líquidos internos XD. Y aquí, esto me gusta muchísimo cuando hacen su circulito, mírenlas. Tomando agua con azúcar y luego van y hacen trofalaxia y se ponen buchoncitas. Por acá tenemos la Ectatoma, que la habíamos visto en el video anterior. Le estoy dando de comer. Pero ¿por qué la estoy enseñando? Porque hemos hecho algo para ella y para las otras dos que tenemos. Ustedes ya conocen estas cajas de forrajeo, hablé de ellas en el video anterior, que son de Quillans. Aquí era donde teníamos las Ectatomas. Ya lo lavé, lo limpié y tengo dos de hecho. Esta caja de forrajeo tiene un tema que es difícil de adaptar, ¿sí? De adaptar con otros tubos de ensayo. Los tubos de ensayo casi no calzan acá. De hecho, se sale. Por acá tenemos este tubo que se sale. Miren, aquí esta entrada no hace presión. Entonces es peligroso tener unas hormigas acá. Se pueden escapar. Y por este lado pasa exactamente lo mismo. Por eso es que yo hacía como un adaptador con unas inyectadoras, ingeniándomela. Y también que yo uso tubos de ensayo grandes. Y pues estos tubos de ensayo no calzan obviamente acá en ninguno de los dos orificios. Así que aprovechando que tenemos una impresora 3D, me hice esto, un adaptador. Modifiqué una de las conexiones que uso para las Camponotus y le hice este adaptador. Entonces con esto podemos colocar tubos de ensayo grandes en esta caja de forrajeo y vendría quedando de la siguiente forma. Simplemente conectamos y aquí ya tenemos listo para colocarle un tubo de ensayo grande. Y pues el tubo de ensayo entra con un poquito de presión y listo, podemos tener la hormiga acá sin problemas. Y pues para el otro lado, para este lado que está por acá, que hay un hueco, imprimí esta parte de acá. Estas piecitas también las hice. La había hecho con una base, pero se me partió. Pues las hice huecas. Pero realmente originalmente era así, pero como los imprimí huecos, pues se me partió. Entonces esto era como la intención de poder estos se ponen aquí y se tapa. Finalmente esto viene quedando así. Son las dos cajitas de forrajeo. Así que la vamos a poder seguir utilizando, reutilizando hasta el infinito y más allá. Y con eso pues ya queda un poco más funcional. Colocamos el tubo de ensayo sin problema. Así que vamos a pasar la Ectatoma que tiene huevos a una de estas cajitas, porque ya quiero empezar a dejarla forrajear. Y listo, así vendría quedando. La vamos a dejar así. Un dato importante es que estoy usando pequeños pedacitos de foamy y los estoy poniendo así. Y luego pongo el tubo de ensayo para que entre con un poco más de presión y no se rompa, porque el plástico no deja que... O sea, si lo hago muy ajustado, el plástico va a romper el tubo de ensayo. Y ya queda más ajustado con el foamy y no se mueve, y pues con eso evitamos que se quiebre el vidrio. De hecho, la circunferencia de estos conectores los hice un poquito más grandes del tubo de ensayo para que no entren tan apretados, porque ya se me partieron varios tubos en las pruebas que estaba haciendo. Entonces decidí que la mejor forma era colocar un pedacito de foamy, y como se puja completo hasta el fondo, pues ya no hay fugas. Y pues va quedando algo así como esto. Simplemente ese foamy lo que permite es que entre bajo presión y pues ya evitamos los espacios no deseados. Así pusimos esta reina, que aquí está molesta. Lo siento amiga, pero bueno, esta es tu nueva casa. Pues amigos, parece que las otras dos no han puesto huevos, así que F. Por acá tenemos la colonia de Crematogaster del último short que estábamos mudando, y parece que ya se mudaron, así que vamos rápidamente a sacarlas. Vamos a mirar, a ver. Sí amigos, aquí tenemos la colonia de Crematogaster que estaba haciendo la mudanza, y como vemos ya se mudaron, así que vamos rápidamente a desconectar esto. Listo, creo que lastimé una sola hormiguita, ¿o no? Vamos a ver. Creo que están todas bien. Se han estado comiendo entre ellas, se han estado canibalizando. No, estos son restos de tenebrio. Vemos la prole. Me asusté por un momento, pensé que se estaban comiendo entre ellas. Y pues bueno, la mudanza fue todo un éxito amigos. Mudanza de tubo a tubo de Crematogaster, como vieron es posible. De hecho yo estoy intentando hacer otro método de mudanza que ya les voy a enseñar en este video, porque vamos a hacer un experimento. Aquí podemos tenerlas un buen tiempo también. Voy a colocarles foamy para que se hagan un poquito para atrás y continuamos. Listo, así de esta forma pues va a ser más fácil alimentarlas también y ellas se van a sentir un poquito más seguras. Y bueno, ahora sí, continuemos porque hice otra mudanza de estas. Amigos, miren el tamaño de esta pelota, de esta bola de huevos.
Es impresionante, miren cómo hicieron una pelota de huevos, de pupitas. Están todas concentradas allí. Esta es la otra Crematogaster que intenté hacer mudanza. Y de hecho aprovecho para enseñarles algo porque me han comentado mucho en el grupo de Telegram. Se preocupan cuando intentan hacer mudanzas y todavía no se van. Y aquí les enseño, pues de hecho yo se los había comentado, que cuando el tubo de ensayo tiene humedad todavía, así sea esta cantidad, o sea, esto puede estar seco, miren. El tubo de ensayo se ve seco, no hay agua, pero el algodón todavía está conteniendo humedad y esta humedad es suficiente para que ellas todavía se quieran quedar ahí. Entonces ellas, hasta que no sientan que esto está completamente seco, no se van a ir. Por eso es que esta mudanza no ha tenido éxito todavía. Como ya las tengo conectadas hacia a este otro conector que tengo, pues las voy a seguir alimentando, las alimento de este lado. Ellas solitas, si se sienten a gusto, si quieren, se van a mudar. Amigos, esto hace rato dejó de ser una mini colonia. Ojo que veo como un gaster. Hay una pupa gigantesca allí, amigos. Ah, no, es un pedazo de tenebrio. Pensé que era una pupa de soldado. Amigos, esta poliginia está brutal. Ya estoy pasado, o sea, ya toca sacarlas de este tubo de ensayo porque es que ya casi no tienen espacio. Miren cómo está esto. O sea, en cualquier momento yo no voy a poder alimentarlas, la verdad. Ya va a tocar buscarles un hormiguero. No sé si voy a querer tener 2 colonias de Solenopsis, aunque esta es una poliginia y pues, si alguien tiene una reina de Camponotus atriceps con huevitos, con prole, se la cambio por esta poliginia. Amigos, ya les dimos de comer y se alborotaron, o sea, ellas, por eso les digo, es difícil, yo ya tengo la experiencia para manejarlas, pero es que esto en cualquier momento va a explotar y ya, o veo qué hago con la colonia, o las mando a una caja de forrajeo porque ya dentro de poco, yo creo que 2 semanas ya no van a caber aquí. ¿Se acuerdan de la reina que nacieron machitos? Pues aquí está. Y creo que está poniendo más machitos. Aquí se alcanza a ver. Son pupas muy grandes, amigos. O sea, obviamente son machos. Ahí se alcanza a ver la forma, que es un macho. Así que no, esta reina no está fecundada. He escuchado que a veces ellas empiezan así, después ponen obreras. Pero bueno, vamos a esperar. Igual pues yo la estoy alimentando y cuidándola. Por acá tenemos una mini colonia de Dorimirmes insanus. Yo con mis Dorimirmes ya les dimos de comer. Esta colonia va un poquito lenta, es de la que me queda después de las capturas de hace algunos meses. Es una de las reinas con las que quiero probar los nuevos hormigueros que estoy diseñando. Pronto los enseñaré en el canal. Y por acá tenemos una de mis últimas capturas, otra Crematogaster ampla. Esta la tenía en la cajita de la muerte, no sé si recuerdan la cajita de la muerte. Y me di cuenta que había puesto huevos, así que la pasé a la caja de tortura 3000. Esta es la caja de tortura 3000, por si no la recuerdan. Aquí es donde yo guardo mis reinas para que no les peguen golpes de temperatura fuertes. Bueno, esta reinita, pues aquí vemos que tiene un montón de pupitas. Estas sí prometen, estas sí se ve que van a ser obreras, no van a ser machos. Entonces bueno, aquí la tenemos, vamos a darle una gotica de agua con azúcar solamente. Y aquí la podemos ver tomando agua con azúcar, que le gusta, a las Crematogaster les gusta mucho. Bueno amigos, por acá les quiero enseñar algo que me tiene muy contento, la verdad. Y es que yo pues en la historia de este canal nunca se me había dado una colonia de Camponotus, amigos. Y miren cómo está esto. Ya nacieron muchas más obreras. Tenemos 7 obreritas, alcanzo a contar, 7. Y pues ahí se vienen muchas otras. Las pupitas están muy bien desarrolladas, la reina se ve muy bien. Esta reina, luego de investigar, ya les había comentado, es probable que no sea Camponotus substitutus, sino que sea Camponotus sonatus. También se conocen como Camponotus conspicus, creo que es conspicus, o Camponotus sonatus. Es complejo con las Camponotus, pero yo creo que no son Camponotus substitutus. Tengo 3 reinas de esta, o sea, esta es la primera, la más desarrollada. Y con esta reina, pues que la tenemos en esta cajita de forrajeo, la verdad es que me tiene muy contento que se estén desarrollando bien, que vayan rápido. Esta reina tiene el sistema de humedad así. Yo le voy echando agüita de a poco. Un método diferente que, como se pueden dar cuenta, es bastante eficiente para zonas donde tienen pues problemas con el calor, ¿sí? Porque se genera mucha humedad dentro del tubo. Otro factor es que este tubo es de plástico, entonces puede ser que tenga porosidad y no acumule tanta humedad. Y bueno, en cuanto al bebedero pequeño que había impreso, pues fue un fail. Les estoy dando el agua así como si eso fuera un platico, ahí se ve. Y el platico nuevo, estoy lavándolos y la verdad que se limpia muy fácil. O sea, estoy probándolos y están muy bien, se limpia muy fácil, así que uno puede evitar que se manchen. Obviamente con el tiempo se ponen como amarillitos, pero es cuestión de imprimirlos de otro color y se lavan bastante bien, que eso es lo que yo quería probar con estos platicos. Aquí les enseño rápidamente la reina.
todo va bien, ya les di de comer. Y continuemos. Por acá tenemos las dos colonias paralelas de Feidole. Y bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Las colonias están muy bien, las dos. Ellas ya no se están peleando, se ve que ellas van progresando. Aquí podemos ver a una de las reinas. Sería genial que un día de esto las veamos y estén las dos reinas juntas. Ahí podemos ver la primera reina. Esto está repleto. Incluso están empezando a poner pupas de este lado. Y por acá también está full. Aquí la tenemos, se hizo de este lado. Entonces como pueden ver, la reina está bien. La otra reina de acá también está bien. Ahí la podemos ver a las dos. El tubo de ensayo todavía le queda muy poca humedad, pero ellas todavía no se van a ir. Ya sabemos cómo funciona esto. O sea, está húmedo todavía acá. Entonces hasta que esto no se seque por completo, ellas no se van a mudar. Tengo que hacer un hormiguero para ellas. Este tiene que ser un hormiguero súper hermético. Pero pues aquí les comento que las dos colonias están bien, están colaborando. Yo las veo forrajeando, incluso aquí les acabo de dar de comer. Yo las veo forrajeando siempre todas las hormigas, no hay peleas, no hay casi hormigas muertas. O sea, eso quiere decir que las que están muriendo de muerte natural. Por ahí tenemos un pedazo de tripa de tenebrio. Se me había olvidado comentarles que yo les estoy dando agua así con un algodón mojado. Tengo que resolver el tema de los bebederos. Yo creo que ese va a ser el próximo mini proyecto, porque necesito hacer bebederos que sirvan de verdad, que no se me ahoguen las hormigas. He probado algunos, pero no, la verdad que no me han servido. Yo encuentro hormigas muertas, entonces lo que estoy haciendo es esto mientras tanto. Enfócate, que estas hormigas son muy chiquiticas. Por acá tenemos la colonia de Crematogaster en el hormiguero de Quillants modificado. Y les cuento que hubo un declive con las obreras. Murieron bastantes, pero todavía hay prole. Entonces mientras haya pupas nuevas, la colonia tiene esperanza. La verdad es que no sé si está funcionando el hormiguero, porque como tenían tanto tiempo en tubo de ensayo, no sé si las hormigas que estaban eran una generación vieja y ya están muriendo. Pero lo que me tiene tranquilo es que mientras yo vea pupitas, mientras yo vea que hay esto, que hay prole, que hay pupas, que hay huevos, pues me puedo quedar tranquilo. La reina también se ve bien, y pues mientras haya reina y haya huevecillos, la colonia puede surgir. Va muy lenta amigos, la verdad va muy lenta. Como pueden darse cuenta, las Crematogaster son súper cochinas, son puercas y marranas. Ahí ya les puse alimento, allá están buscando la comida. Ellas en cualquier momento salen y empiezan a tomar agüita con azúcar. Voy a esperar un rato para captarlas mientras están bebiendo, porque ellas siempre van a beber ahí rápidamente. Por acá tenemos mi hectatoma, la mostré en el video anterior. Va progresando, y pues en esta ocasión la voy a pasar, porque me parece que esta caja de forrajeo es exageradamente gigante y me ocupa mucho espacio. La voy a pasar a la otra cajita de forrajeo que adaptamos. Ella ya estuvo en esta caja. Aquí se ve quemado porque intenté inventando abrir ese agujero. Pero bueno, ellas ya han estado acá, ya sé que funcionan. Les puse un pedacito de manguera porque este tubo es más pequeño, y vamos a conectar. Y listo, incluso con un pedacito de manguera queda bastante bien, con un tubo de ensayo pequeño. Y pues nada amigos, ahora sí, ya van a estar un buen rato en esta caja de forrajeo. Ya sabemos que con esta especie funciona muy bien, y cuando sea necesario cambiar, pues cambiaremos. Usaremos algo, nos inventaremos algo para hacer una mudanza por este agujero. Algún conector o algo nos inventamos, eso es lo de menos. Por acá tenemos la Odontomachus erythrocephalus. No la había enseñado, tenía rato que no la enseñaba en el canal. Y ya tiene varias obreras, tiene como 3. Vamos a ver si las alcanzamos a grabar. Lo que pasa es que aquí se ven las larvas. Hay 4 pupas, ahí hay una obrera, por allá hay como 3 obreras, pero como hay tierra, casi no se ven. Ahí se alcanza a distinguir la otra. Va muy bien, la verdad va muy bien, pero esto es lo que me preocupa amigos. Aquí este tubo de ensayo está húmedo, ¿sí? Entonces me estoy preparando para hacerle una mudanza a ella, pero todavía no es el momento, porque ya sabemos que cuando hay humedad suficiente, ellas no se van. Y aquí, como se puede ver, todavía queda bastante humedad. Pero para ella hice esta caja de forrajeo de doble tubo. Lo que hice fue agarrar el modelo que tengo en las Dorimirmes Insanus, agrandé la caja de forrajeo, le adapté 2 conectores de estos, les creé 2 conectores de estos, e imprimí 2 conectores de tubo de ensayo. De esta forma vamos a colocar el tubo de ensayo acá, va a ser la nueva caja de forrajeo esta, y un nuevo tubo acá. Y ellas pues van a mudarse. Para evitar el tema de no tener que abrirle agujeros, lo que hice fue conectarles este módulo, como hice con las Dorimirmes también, para que haya ventilación. Entonces este es el módulo de mudanza, o el módulo que uso con las Camponotus, y una rejilla, una malla de acero. Y con esto ya tenemos el sistema de mudanza. Este es como el sistema de mudanza que voy a usar de ahora en adelante mientras creo el mío propio. Lo que estoy haciendo es agarrando piezas 3D que consigo en Thingiverse,
de hormigueros y las adapto a mis necesidades. También imprimí esta basecita para poner la tapa, la pegué con pegamento de este Super Bonder. Y pues la tapita calza bastante bien. Imprimí dos versiones de esta. Hay una versión que tiene la tapita un poquito más abajo, que esta fue la primera que imprimí. No me gustó, yo quería que la tapa quedara como más arriba para darle un poquito más de espacio a las hormigas. Y esta otra versión que la tapa está más arriba. Estamos probando, amigos, todo es cuestión de pruebas. Y este va a ser un módulo para Camponotus, pero ya vamos a ir para allá. La verdad es que yo pensé que en este video íbamos a hacer esta mudanza, pero todavía tiene humedad esto. Entonces yo creo que va a ser para el próximo video o dentro de unas 2 o 3 semanas. Porque como vemos aquí hay pupitas nuevas y hay bastante humedad todavía. Entonces no creo necesario, voy a esperar un poquito más antes de intentar mudar esta reina. La Mesor, ahí podemos ver los huevecillos de la Mesor. Y ella sale, amigos, miren, ella sale como si fuera semiclaustral, yo no entiendo. ¿Va a comer? ¿Va a atacar? Está comiendo. Ojo, por acá tenemos forrajeando algunas de las Camponotus. Ya encontraron la comidilla. Ellas forrajean mucho y me sorprende. Ojo, miren cómo están jalando la tripa. La tripa. Aquí aprovecho para mostrarles cómo están colaborando todas las feidoles. Les puse un montón de comida. Creo que me pasé. Pero bueno, que crezcan, que crezcan. No hemos vuelto a ver a Cara Cortada. Pero por ahí debe estar Cara Cortada. Ella es supervisora. Ella por ahí debe estar dando alguna vueltecilla. Por acá tengo el otro módulo que imprimí. Como se pueden dar cuenta, la configuración es diferente. Le puse 2 compuertas. Le puse igual el sistema de humedad, pero tiene esto abierto, que estas son las partes que le adapté con el agujero. Y lo que quiero hacer con ellos es probar las nuevas Camponotus, o sea, ponerlas, todas las Camponotus que vamos a tener acá en el canal que se vienen, las voy a conectar a cajitas de forrajeo de estas, mientras diseño mis propios hormigueros. Y pues la intención es, por ejemplo, acá tengo la Lindigi, mi intención es quitar este sistema de ventilación y colocarle este conector dentro de esta parte. Entonces no lo voy a hacer ahora, lo quería enseñar porque en cualquier momento cualquiera de estas empieza a tener obreritas, pero muchas. Acá tengo las otras 2 Camponotus, Sonatus barra Conspicus y la Lindigi. Y no me extrañaría, porque no las he revisado, no me extrañaría que ahora mismo tengamos una obrera. Vamos a ver, porque la verdad es que la última vez que las vi estaban casi casitas. Mira, estas pupas, eso en cualquier momento nacen. Vamos a ver la siguiente. No, tampoco. Y por acá tenemos la Lindigi, que también tiene unas pupitas bastante desarrolladas y unas larvas grandes. Como ya tiene una obrera que ella está forrajeando, pues ella ha ayudado a alimentar muy bien las larvas. Como se pueden dar cuenta, esas larvas se ven gordas, grandes y jugosas. Yo creo que probablemente va a ser la Lindigi la primera que vamos a pasar al nuevo módulo, a esta cajita de forrajeo. Con ventilación para especies de Camponotus. Bueno, amigos, en los shorts yo les había comentado algo curioso de las cefalotes, y quiero enseñarles que ahora mismo la reina está como yo les estaba comentando. Ah, se quitó. La reina estaba en la entrada, o sea, tapando la entrada con la cabeza. Y pues bueno, F. Pero vamos a verlas porque hay nuevas obreritas. Tenemos 4 obreritas, amigos. Brutal, very nice. A ver cómo está esto. Se viene otra que está casi. Esta colonia está creciendo rápido. Ojo, miren, ahí está. La reina poniendo su cabezota para proteger la colonia, amigos. Así es que es guerrera, la reina guerrera. Por acá tenemos la Odontomachus bauri, que, ojo, amigos, se quitó una de las alas. Eso está muy interesante. Y miren el paquetito de huevos. Está alerta. Y pues que se haya quitado una de las alas es muy buena señal. No me había dado cuenta. Vamos a ver si de una vez por todas empieza. Es una hormiga que ha ido muy lento, amigos, muy lento, a diferencia de la Erythrocephalus. Pero bueno, aquí la tenemos. Quería enseñarla bien y la verdad es que me sorprende, no me había dado cuenta del ala, así que esto es una muy buena señal. Bueno, por acá lo que les había comentado de las Crematogaster. Ellas salieron ya todas a forrajear, a comer, a chupar tripas de tenebrio y... Por acá tenemos mis 3 Camponotus blandus. Así que vamos a verlas una por una. Por acá tenemos la primera. Esta se hizo en la mitad del tubo de ensayo. Ahí podemos ver los huevecillos. Ya hay como unas larvas que se están formando. Así que todo very nice por acá.
Voy a darle una gotita de agua con azúcar en la entrada y listo. Por acá tenemos la más antigua. Y, uy, creo que se está comiendo las larvitas, amigos. Ah, no, ahí está. Esta hormiga se ha estado comiendo las larvas, amigos. Se ha estado comiendo los huevecillos. Ahí tiene una larvita. Pero me da la impresión de que esta hormiga F, bros. De hecho, miren, veo el gáster no tan hinchado. Y eso que le estoy dando de comer y ella no está saliendo. Por acá tenemos a la mocha. Ustedes ya la recuerdan. Me tocó mudarla a estos modulares con la entradita. Y volvió a poner huevos. También la veo un poquito flaca. Pero bueno, no la molesto más. Ellas son delicadas. Por acá tenemos nuestra Camponotus gigante. Que todavía no sé qué especie es. Pero esta hormiga no ha puesto huevos, amigos. La cuidaremos. Y nada, pues aquí la enseño rápidamente y continuemos. Por acá también tenemos una Camponotus SP. Que tiene el paquetito allí. Ha durado mucho. Se quitó un ala también. Y ya para cerrar el video con broche de oro, aquí están mis dos Camponotus sustitutos, entre comillas, coloratus. Así que vamos a verlas rápidamente. Aquí está la primera. Va muy bien, amigos. Las larvitas se ven grandes. Ya pronto van a pupar. Very nice. Vamos a verla tranquilita. Y aquí está la otra. Está un poquito más nerviosa. Ojo que miren que una de las larvas ya está empezando a pupar. Esto es muy bueno, amigos. Quiero destacar, amigos, que estas dos reinas las capturé con alas. Estas llegaron a mi casa. El video por acá lo dejo en las tarjetas. Y pues la verdad es que ha ido muy bien. Ya tienen casi un mes conmigo y van bastante bien. Vamos a ver si al fin logramos tener una colonia de estas hormigas. No las quiero enseñar más porque para mí son súper especiales y no quiero que se me estresen. Y bueno, amigos, eso es todo por ahora. Como pueden darse cuenta, se vienen algunas mudanzas de tubo a tubo, algunos módulos que hice con cajitas de forrajeo que vamos a experimentar con ellos. Poco a poco voy diseñando cositas propias del canal y propias de mi futura tienda, sacando lo mejor de todo, haciendo pruebas como ustedes se dan cuenta. Por eso es que yo estoy mostrando todo lo que hago, porque demuestro que lo que funciona y lo que no funciona, así como que muestro lo que hago y lo que falla. Por ejemplo, los platicos se limpian bastante bien porque la impresión la hice de una forma diferente, la figura la hice de una forma distinta, entonces son fáciles de limpiar. Vamos a probar estos modulares y pues ya pronto se vienen los hormigueros de Neoance, hormigueros modulares, hormigueros impresos en 3D, mientras estoy buscando la cortadora de acrílico, porque también quiero hacer toda la otra parte de acrílico. Se vienen cosas very nice. Y bueno, amigos, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.